Hoy por la mañana, un incendio en la delegación Iztacalco movilizó a el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, además de a miembros de Protección Civil y también de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Aquí el reporte. Cerca de las 11 de la mañana de este martes se registró un incendio en una fábrica de envases de plástico y vinos de mesa. Vecinos, seguridad del lugar y empleados fueron quienes dieron llamado a los bomberos de la Ciudad de México. Es una fábrica principalmente de materia prima y entre ellos está el empaque de parecer de vinos. Hay barricas con vino, que fue el material que costó mucho en apagar precisamente por la condición de que es altamente inflamable. El primer equipo de bomberos arribó al lugar en menos de 5 minutos. Comenzaron las labores para combatir el fuego. Había pasado cerca de una hora cuando los techos comenzaron a colapsar. Por más de 2 horas el fuego amenazó con expandirse a una fábrica de ropa aledaña, el cual fue controlado por los bomberos, mas no así sofocado por completo. Tenemos 80 elementos trabajando, 30 unidades pesadas de 20,000 litros cada uno, que ya estamos, también les repito, estamos a punto de terminar lo que es el incidente. Falta la remoción, que es lo más prolongado. Más de 1,500 personas fueron evacuadas, tanto trabajadores del sistema de administración tributaria, vecinos, incluso se puso en alerta personal del hospital de la zona del IMSS, así como alumnos y profesores de la secundaria 234 José Mancisidor Ortiz, quienes presenciaron el siniestro. Estábamos en la hora del receso, empezó una explosión, se escuchó como una explosión de máquina, después siguió otra y empezó el humo y empezaron las llamas. Al ver que las llamas ya estaban en alto, nosotros lo que hicimos fue desalojar a nuestros alumnos. Aproximadamente 300 elementos pertenecientes a Protección Civil de la Delegación Iztacalco, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y Seguridad Pública trabajaron para controlar y extinguir el fuego por completo. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.